Hola, después de una larga ausencia volvemos con las videoreseñas de libros. En esta oportunidad quiero hablarles sobre Ciudadanos, una crónica de la Revolución Francesa del historiador británico Simon Schama. El libro se publicó originalmente en inglés para conmemorar el segundo centenario de la Revolución, y 30 años después ha sido publicado en español por el sello Debate. Es un libro enorme, más de 1000 páginas, por lo que no voy a intentar resumir toda la historia de la Revolución, sino lo que voy a hacer es resaltar algunos de los pasajes que más me han llamado la atención. Y sobre todo destacar el aspecto que ha sido a su vez más criticado y alabado del libro. Esto es la postura del autor sobre el terror o la violencia desmedida que acompañó el proceso revolucionario. Los orígenes intelectuales de la Revolución se rastrean claramente al pensamiento ilustrado. La Ilustración fue un movimiento cultural e intelectual europeo bastante complejo, pero cuyas implicancias políticas podemos sintetizar como la oposición de la razón a la tradición. Si bien en el siglo XVII la razón estaba asociada al orden y la moderación, en el siglo XVIII esta se volvió subversiva. Los pensadores ilustrados planteaban que el conocimiento tenía la capacidad para reconfigurar cualquier aspecto de la vida humana. Esto llevado al extremo condujo a los revolucionarios a, por ejemplo, cambiar el nombre y la duración de los meses en el calendario para borrar cualquier referencia religiosa al antiguo régimen. De los ilustrados, los más importantes fueron Voltaire y Jean-Jacques Rousseau, a los que Schama referencia extensamente a lo largo del libro. Si bien la obra de filosofía política por excelencia de Rousseau es El contrato social, su influencia en la Revolución fue menor a un libro suyo anterior, Émile o de la educación. Schama nos dice que las obras de Rousseau acentuaron en sus lectores la aversión hacia el status quo y ayudaron a crear un nuevo tipo de compromiso cívico basado en la posibilidad de un renacimiento moral y político colectivo. Uno de los revolucionarios que más devoción le rindió a Rousseau fue Maximilien Robespierre, quien desde sus años en el Liceo Louis Grand de París aprendió del filósofo ginebrino la peligrosa idea de que el Estado debe forzosamente ser una escuela de virtud capaz de promover la regeneración moral de los individuos y de su vida colectiva. Sobre Voltaire, Schama nos cuenta en el primer capítulo cómo el joven obispo Talleyrand, figura también importante de la Revolución y aún más del periodo napoleónico, fue a visitar el envejecido autor de Cándido a sus 83 años. Encuentro significativo, ya que Talleyrand recién se había graduado en teología en la Universidad de Sorbona y ahora iba a rendir homenaje a Voltaire, quien dedicó gran parte de su vida a denunciar el fanatismo religioso, convirtiéndose en su tiempo en el más famoso azote de la Iglesia en Francia y Europa. En el que es para mí el mejor capítulo del libro, el octavo, titulado Quejas, Schama nos describe las irresolubles tensiones entre los distintos grupos sociales por capturar o conservar el poder que empujó a Francia a la Revolución. La sociedad francesa del antiguo régimen, esto es previo a la Revolución, se dividía en tres estados. El primero la iglesia, el segundo la nobleza y el tercero el resto de la población, que se componía de industriales, empresarios, profesionales y campesinos. Aunque no es cierto que la nobleza no pagara impuestos de ningún tipo, estaba claro que los dos primeros estamentos vivían parasitando al tercero y que esta situación era insostenible con los tiempos que corrían. Cuando las finanzas francesas se vieron muy tocadas por la ayuda a la guerra de independencia de Estados Unidos, se llamó a los Estados Generales para recaudar impuestos extraordinarios. Los Estados Generales eran una asamblea de carácter excepcional en la cual el rey convocaba a consulta a los tres estamentos para tratar asuntos de suma urgencia. La última vez que se los había reunido fue en 1614. Cada estamento componía la tercera parte de la asamblea, y como las votaciones se decidían por estado y no por cabeza, el resultado era que el clero y la nobleza en la mayoría de ocasiones prevalecían sobre el tercer estado. Sin embargo, esta vez el tercer estado consiguió duplicar su representación, pero tuvo que desafiar al rey para poder lograr el voto por persona. Junto a las elecciones de los Estados Generales, se decidió también que en toda Francia el pueblo presentara cuadernos de quejas. Esos cuadernos recogían peticiones y reclamos de los principales problemas que afectaban a la gente. Según Schama, 4 factores sociales fueron determinantes para que se abriera el camino revolucionario. Primero, que un grupo dentro de la élite aristocrática y eclesiástica
estuviera convencido de acabar con su propio privilegio y liderar el cambio. Segundo, que las élites intelectuales que asusaron a la muchedumbre a salir de las calles perdieron el control de las mismas. Tercero, que el debilitamiento del gobierno monárquico al resistirse a la nueva composición de los estados generales a favor del tercer estado. Y cuarto, el llamado simultáneo de los estados generales y los cuadernos de quejas relacionó la inquietud social con el cambio político y esto desbordó el proceso. Ahora hablemos del tema más controversial en el libro, que es el de la violencia. Si bien ningún historiador niega las matanzas y las masacres que se produjeron, estas se tratan como una consecuencia no intencionada de la revolución, y son vistas más como una mancha en un proceso que, dadas las sumas y las restas, fue positivo. Chama se opone a esta visión relativista y argumenta que es imposible separar la violencia de los demás hechos. Donde deja más clara esta posición es en el capítulo consagrado a la masacre de septiembre de 1792. Ante el rumor que Luis XVI iba a dar un golpe de estado para poner fin a la revolución, el 10 de agosto de 1792 una horda asalta el Palacio de las Tullerías, donde vivía la familia real, que logra escapar por muy poco. En gran parte gracias a la ayuda de 800 guardias suizos que conformaban su seguridad privada. Ante esto, el rey inmediatamente buscó la protección de la Asamblea Legislativa, que era el parlamento creado a partir de los Estados Generales. Sin embargo, la Asamblea decidió suspender al rey y abolir la monarquía. Después de esta negativa, quedaba claro que la vida de Luis XVI, María Antonieta y sus hijos corría peligro. María Antonieta, para esto, era la tía del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, por lo que, en otras razones, el imperio le declara la guerra a Francia y amenaza de someter a París a una venganza ejemplar, si algo le llegara a pasar a los reyes. El 3 de septiembre de ese año se conoce la noticia que la fortaleza de Verdún, el principal obstáculo de los enemigos de Francia, camino a París, ha caído. ¿Recuerdan esos 800 guardias suizos que mencioné hace un momento? Pues la mayoría estaban detenidos en las prisiones de París. Entonces se produjo una histeria colectiva en la población que se dirigió a las prisiones para linchar a estos reclusos por miedo a que se unan los invasores. Aproximadamente la mitad de todos los detenidos en París fue asesinado por las turbas en un transcurso de 4 días. Se calcula que 1.400 personas fueron brutalmente masacradas. En un panfleto que se repartía por las calles de París en esos días, se puede leer: ciudadanos, de nuevo a las armas, que toda Francia se erice de picas, bayonetas, cañones y puñales, de modo que todos sean soldados. Abatamos las filas de estos viles esclavos de la tiranía, que en las ciudades la sangre de los traidores sea el primer holocausto a la libertad. Dice Chama. Las masacres de septiembre fueron el hecho que, más que cualquier otro, reveló una verdad fundamental de la revolución. Hasta qué punto esta dependió de la muerte organizada para obtener sus fines políticos, pues por mucha virtud que se atribuyese a los principios de la Francia sin rey, su poder para imponer lealtad dependió desde el propio comienzo del espectáculo de la muerte. Quizá la lección más importante de la revolución fue que le enseñó al mundo que la forma de gobierno que tiene cada comunidad política es meramente una convención, no es realmente una justificación más allá de lo que la gente está dispuesta a aceptar. La monarquía duró con sobresaltos alrededor de 1000 años en Francia, y los revolucionarios se la tiraron abajo en 40 meses. Ningún derecho divino de los reyes ni las tradiciones más arraigadas pudieron soportar el vendaval que significó la revolución. El libro, como indica el subtítulo, es una crónica detallada de la revolución, mezclada con pequeñas historias de sus protagonistas que hacen más amena su lectura. El autor en pocas ocasiones hace juicios de valor y se dedica en su mayoría solamente a narrar los sucesos. Es legible en la medida que a uno le interese mucho el tema y tenga el interés de leer un libro con este volumen. Si quiere algo más concreto y resumido, definitivamente existen mejores opciones. Para no volver a perder la costumbre de subir estas reseñas, al final de cada video voy a anunciar el libro que leeré después. En este caso tenemos La historia olvidada del liberalismo de Helena Rosenblatt. Un saludo y muchas gracias.